Zamudio, ¿cómo está? Buenos días, bienvenido. Pase usted. ¿Cómo estás? Por favor, les invitamos a pasar a las personas que se encuentran en las mesas de atrás. Si pueden pasar hacia adelante, por favor. El volumen estaba alto, perdonen ustedes. ¿Qué tal? Buenos días, soy Alfredo Bustos, no me presenté hace un momento, pero me tocaba, ¿no? Soy de INEGI, investigador, y ahora me toca del gusto de presentar a ustedes este proyecto sobre un sistema de indicadores de vivienda que fue asignado al equipo que encabeza el doctor Francisco José Zamudio Sánchez de la Universidad Autónoma de Chapingo, y que pues vendrá, espero, a resolver también una buena cantidad de circunstancias que nos afectan en muchas cuestiones, recopilación de información, en fin. Así que no voy a alargarme, por favor, le dejo la palabra. Muy bien, muchas gracias, buenos días. Pues gracias por la invitación. Nosotros, igual que el doctor Hernández, aún no recibimos recursos, pero hemos trabajado ya parte de la investigación y se las presentaremos. Yo les presento la introducción del trabajo y enseguida les comento algo, ¿no? El equipo de trabajo desde el año 2000 tiene la ilusión de hacer estadística social, de hacer una pequeña escuela de estadística social en México. Tenemos al INEGI, ¿no?, que es una excelente institución, ¿verdad?, que recolecta y elabora las bases de datos, y tenemos otras instituciones que las analizan, pero no tenemos una institución así dedicada a hacer estadística social. Es muy reciente, los ingleses, como siempre, van muy adelantados, pero es la idea de nuestra escuela ahí en la Universidad Autónoma de Chapingo. Desde el 2000 hacemos cosas de desarrollo humano, ruralidad, género, inequidad, violencia de género. Lo más reciente es un proyecto aquí también con los compañeros de la recolección, ¿no?, de una muestra probabilística del censo de 1930. La idea principal de nuestro grupo de trabajo, ¿verdad?, es conjuntar docencia, investigación, servicio y difusión de la cultura. Tenemos por ahí un sitio web, ¿verdad?, de la cual la dirección se las compartimos ahí. Y bueno, el contenido de la plática por parte de nosotros estará dada por cuáles son los objetivos del proyecto, cuáles son las metas, los países que nosotros revisamos y los indicadores que nosotros encontramos como más utilizados para esta situación de tratar de medir oferta y demanda de la vivienda en renta y venta, ¿verdad?, de bienes inmuebles. Revisamos aspectos teóricos metodológicos para la construcción de los indicadores, los métodos usados o más usados internacionalmente, las fuentes de información que tenemos en México, y les presentaremos uno de los temas de tesis que se trabajarán, que nos parece que puede ser importante para el INEGI y para nosotros también, por supuesto. Los objetivos de la investigación, pues es una revisión crítica de la literatura que existe, ¿verdad?,
se trata de identificar los mejores métodos, ¿no?, para estimar esos indicadores de vivienda, corto plazo, trimestralmente, ¿verdad? Terminar con un conjunto óptimo de indicadores, ¿verdad? Y posteriormente tratar de hacer una evaluación de una serie histórica de los mismos con los datos que tengamos disponibles. En la primera etapa, que es en la que estamos, pues nuestro primer trabajo es la incorporación de estudiantes, y es aquí el pequeño comentario que les quiero hacer investigación en la nueva modalidad en donde se aprende haciendo, y hacer investigación cuando se está enseñando es un problema diferente que hacer investigación. Uno tiene que tomar en consideración pues que las habilidades y el conocimiento de las personas que intervienen pues no es tan acabado como resulta cuando se trabaja con puros investigadores. Sin embargo, nuestra pequeña escuela de estadística creo que poco a poco avanza, ¿verdad? Y seguramente es muy pequeña, pero es muy vieja, o sea que hay un cierto equilibrio, ¿no? Y bueno, hemos hecho la revisión bibliográfica, hemos trabajado sobre la elaboración de las fichas técnicas de los indicadores, todo esto de acuerdo al mismo proyecto. Hemos estado también trabajando semana a semana sobre el análisis crítico de los procedimientos usados en diferentes países, y tenemos una primera propuesta, ¿no?, de conjunto de indicadores. Como ustedes lo verán, serán los mismos jóvenes que están integrados al proyecto de investigación quienes harán la presentación, y espero que no nos regañen mucho, ¿no? Adelante. Sí. Antes de continuar, yo quiero pedir una disculpa por mi torpeza, por no haber hecho una presentación adecuada de los antecedentes del doctor. Una disculpa. Déjeme hacerlo muy brevemente ahora y corregirme, diciendo que el doctor Francisco José Zamudio tiene un doctorado con mayor en estadística por la Universidad Estatal de Iowa, es profesor e investigador en la Universidad Autónoma de Chapingo. Asimismo, es director general de investigación y posgrado en la Universidad Autónoma de Chapingo y coordinador de la línea Estadísticas Sociales, cuyos resultados se difunden precisamente en la página cuya dirección nos van a compartir ahora. Él es miembro del SNI nivel 2 y profesor emérito de la Universidad Autónoma de Chapingo, así como miembro de la Comisión Forestal de América del Norte en el grupo de resiliencia. Y nuevamente una disculpa. Por favor. Bueno, continuando con la presentación, yo les voy a hablar un poco sobre las fichas técnicas que hemos estado elaborando. Los países que hemos revisado hasta ahora son 8, aquí están presentados en orden alfabético: Alemania, Brasil, Canadá, Colombia, España, Estados Unidos, Francia y Reino Unido. Hemos recurrido principalmente a los centros de estadística y a las entidades de gobierno, buscando pues principalmente los índices e indicadores que se publican de manera oficial en estos países, todos ellos enfocados al sector de la vivienda. A la fecha tenemos 45 fichas técnicas de la recopilación que hemos hecho en estos países, y bueno, las variables que contienen estas fichas técnicas también aparecen ahí en la diapositiva. Bueno, por mencionar algunas, pues tenemos el nombre del indicador, el objetivo. Aquí en el objetivo lo que capturamos es qué pretende medir el índice o indicador. Las variables que nos interesan en el proyecto pues son la disponibilidad de vivienda para venta o renta, el número de ventas y el precio de venta y de renta, 4 variables en general, ¿no? Y bueno, tenemos muchas otras variables, ¿sí? Frecuencia de medición, metodología con la que se calcula, etcétera, ¿no?
Y bueno, estas fichas técnicas están almacenadas en una base de datos relacional, es muy sencilla, de tres tablas básicamente. Del lado izquierdo en la diapositiva, no está muy pequeña la letra, pero es una ficha técnica, lo que aparece ahí, están los campos a la izquierda y los valores a la derecha, y en la imagen del lado derecho aparece ahí la descripción de la base de datos de las tres tablas. Estas tres tablas son una para indicadores, una para las variables que componen estos indicadores y otra para referencias, de donde se obtiene pues toda la información, ¿no?, que contiene la ficha técnica. Y bueno, continuando con los principales métodos, ¿no?, que hemos encontrado tanto en la revisión de los indicadores que se publican oficialmente en estos países que les acabo de mencionar, como en la revisión de aspectos teóricos que se ha hecho principalmente en documentos de investigación, ¿no?, de la Eurostat o de revistas científicas de alto impacto. Las 4 principales metodologías que se utilizan para la construcción de indicadores enfocados al sector de la vivienda son las que aparecen aquí en la diapositiva. Se construyen indicadores utilizando métodos para ventas repetidas, indicadores con métodos hedónicos, indicadores basados en métodos de tasación e indicadores de tendencia central y estratificación. A continuación les vamos a dar algunos detalles así breves de cada una de estas metodologías, ¿no? Comenzando con ventas repetidas, esta metodología se considera el punto de partida natural para la construcción de indicadores de este tipo, debido a que se enfoca básicamente en la evolución del precio, ¿sí? Se analiza un intervalo de tiempo y ahí se capturan los precios a los que se vendieron las viviendas. Y bueno, existen 4 versiones tradicionales de esta metodología. La primera apareció en 1963, después en el 87 Case y Schiller hicieron una nueva propuesta, y bueno, actualmente la Agencia Federal Financiera de la Vivienda de Estados Unidos tiene su propia versión, y también Standard & Poor's, un índice bastante conocido, de su índice de precios de vivienda. Bueno, los supuestos clave de esta metodología son 2. El primero es que la calidad de la vivienda permanece constante durante cada una de las ventas que se hace, ¿no?, en el periodo de tiempo que se está estudiando. Y bueno, el otro supuesto es que los precios de las transacciones representan los valores reales de mercado. Las ventajas pues es que no requiere información adicional, como veremos en las otras metodologías que se expongan más adelante. Solo requiere los precios a los que se llevaron a cabo cada una de las transacciones. Es sencillo de calcular y también se puede aplicar para estimar índices para precios de renta, no solo para venta. Sin embargo, pues también tiene desventajas, ¿no? Se desperdician datos. O sea, si nosotros tenemos un intervalo de tiempo donde se realizaron ventas de vivienda, pero hay algunas de ellas que solo se vendieron una vez, esas viviendas se descartan, porque se requiere que las viviendas hayan sido vendidas 2 veces o más para poder aplicar esta metodología. Entonces esa es una desventaja, y bueno, esto puede dar lugar a sesgos en la muestra, y obviamente se excluye la vivienda nueva, ¿no?, que solo ha sido vendida pues una vez. Y bueno, a continuación nuestro compañero Saúl Viana les hablará del método hedónico. Buenos días, como ya lo mencionó el compañero Marco, mi nombre es Saúl Viana y a continuación yo les hablaré sobre algunos de los aspectos más importantes de esta metodología. Bueno, primero que nada es necesario que nosotros conozcamos cuál es la principal utilidad de este tipo de métodos, ¿no? Bueno,
Pues estos métodos para lo que son utilizados es descomponer los precios de un bien en función de las características que constituyen este bien, ¿no? Es decir, sirven para conocer cuál es la contribución marginal de estas características al precio del bien. Bueno, tal y como se les muestra en pantalla, algunos de los trabajos más importantes que han utilizado este tipo de métodos son los realizados por Haas en 1922, quien aplicó los métodos en explotaciones agrarias, Gaut en 1928, quien estimó precios de producciones agrícolas a partir de estos métodos, ¿no? Es importante mencionar que estos dos autores son considerados como los pioneros en este tipo de estudios. Asimismo, los trabajos realizados por Lancaster y Rosen son la base de las ideas modernas que hoy en día trabajan los métodos hedónicos. Pues bueno, otro punto a resaltar es la idea central o el eje que maneja esta metodología. Esta metodología tiene como eje central el que el precio de los bienes económicos está compuesto por los precios de las características que componen a dicho bien. Por ejemplo, en el caso de la vivienda, al tratarse de un bien económico y tener ciertas características bien definidas, la hace idónea para el uso de este tipo de métodos, ¿no? Los métodos hedónicos que se aplican en la vivienda utilizan como principales, o bueno, como variables o como características de la vivienda el tipo de esta, es decir, si es nueva o usada, el número de pisos, el número de habitaciones o algunas otras variables que sean tanto aspectos físicos como espaciales de las viviendas, ¿no? Es así que mediante estas características y el uso de técnicas estadísticas de regresión, nosotros podemos estimar los precios de dichas características, ¿no? Bueno, algunas de las ventajas que proporciona el utilizar este método es que, al ser uno de los métodos utilizados a nivel internacional más frecuentes, existe una amplia bibliografía, amplia variedad de información sobre este método, ¿no? Asimismo, si se cuenta con una gran cantidad de variables y de observaciones, este método puede reflejar toda la variabilidad de la muestra, ¿no? Y algunos autores también mencionan que este método es el más ¿cómo decirlo? Es el más recomendado para explotar los datos que estén disponibles. Entre las principales desventajas de este método está que, al ser un método que necesita gran cantidad de variables, pues a veces la información no está disponible, ¿no? Esto implica que los costos de las investigaciones a veces se eleven o no sea posible utilizar este método. También, al utilizar muchas variables, es probable que la correlación entre algunas de ellas aumente y exista multicolinealidad en este tipo de modelos. Asimismo, si en el modelo planteado se omite alguna característica de importancia, entonces el resultado o el modelo final va a sufrir cierto sesgo y no va a reflejar lo que en verdad sucede, ¿no? Estas son algunas de los aspectos más importantes de esta metodología y pues bueno, a continuación el compañero Giovanni presentará los métodos de tasación. Bueno, buenos días, mi nombre es Giovanni Becerril. Como ya les platicó el compañero Saúl, yo les voy a hablar un poco acerca de los métodos basados en tasaciones para construir indicadores de precios de vivienda. Pues bien, vale la pena mencionar un poco lo que es una tasación. Una tasación es una valoración que se le da a un bien, en nuestro caso, en nuestro estudio, a los inmuebles. Pues bien, el método de tasación, también conocido como método SPAR, por sus siglas en inglés, bien conocido, es el método que relaciona el precio de la vivienda con el precio de las tasaciones de los inmuebles a través de un cociente.
Este método es relativamente nuevo en cuanto a bibliografía se refiere. Los primeros trabajos fueron hechos por Bourassa, Joes Lison, en el 2006. Sin embargo, el método es utilizado a partir desde 1960, principalmente en países europeos. Los trabajos empezaron con Nueva Zelanda, pero ahorita se trabaja en países como España, Nueva Zelanda, Dinamarca, los Países Bajos y Suecia. Perdón, se me movió un poquito esto. Bien. Este método maneja algunos supuestos clave. El primero es de que las tasaciones representan o pueden representar los precios de venta de los inmuebles. Otro de sus supuestos es de que las tasaciones son calculadas por un organismo para todo un país o toda una región y es además calculada homogéneamente. Se utiliza solo un cálculo para obtener estos valores de tasaciones. Otro de los supuestos clave, quizá el más importante, es de que supone la calidad de la vivienda constante a partir del momento en que se tasan los inmuebles hasta el momento de la venta. Y bueno, algunas de las ventajas de este método, de los métodos basados en tasación, es de que es muy simple. Su cálculo lo único que hace es comparar los precios con las tasaciones a través de un cociente. Solamente es una división el cálculo de este indicador. Y bueno, otra de sus ventajas es de que solo necesita de los precios de venta y de las tasaciones para su cálculo, no necesita más. Y en base a esto, pues, esto converge en que prácticamente no, al utilizar solamente el precio de las tasaciones y los precios de venta, no existe una muestra de los datos, no existe una selección, no se discriminan observaciones. Entonces esto disminuye en gran medida los errores de muestreo que pudieran existir. Prácticamente no existen errores de muestreo, pues utiliza todos los datos disponibles. Algunas de sus desventajas del método es de que, como ya les dije, uno de sus supuestos es de que mantiene la calidad o supone la calidad de la vivienda constante desde el momento de la tasación hasta el momento de la venta. Entonces este método no puede considerar los cambios en la calidad de las viviendas. Otra de sus desventajas es de que uno de sus principales componentes es el valor de las tasaciones, entonces depende en gran medida de la calidad de la información de este dato. Una buena estimación de la tasación de los inmuebles nos dará un mejor índice. Y bueno, su última desventaja que vemos pues es de que el índice global de los precios no se puede descomponer en términos de terreno y estructuras. Bueno, ahora el compañero Jonathan nos hablará un poco de los indicadores que se calculan con estratificación. Hola, buenos días. Mi nombre es Jonathan y yo voy a hablarles acerca. Mi nombre es Jonathan Romo y voy a hablarles acerca del el último método que encontramos, que fue el de tenencia central y estratificación, el cual básicamente se enfoca en estimar el precio de la vivienda en base a medidas de tendencia central, tales como pueden ser la media o la mediana. Bueno, este método toma el conjunto total de la vivienda, el cual es muy heterogéneo entre sí en sus características, debido a que unas viviendas poseen unas características y otro tipo de viviendas otras. Entonces, para lidiar con esto, el método propone hacer una estratificación en base a alguna variable de interés, la cual puede ser una variable de ubicación, de antigüedad o de alguna característica especial de la vivienda. Entonces, al agrupar las viviendas en estratos, este método calcula lo que es una media o mediana por estrato y posteriormente
realiza una media ponderada de las medias calculadas por estrato. Algunos de los antecedentes que se tienen de esta metodología son los que se han hecho por algunas instituciones públicas o oficinas de estadística. Entre las instituciones que se tienen está el Departamento de Protección Ambiental de Reino Unido y algunas oficinas de estadística tales como la de Australia, Chile, Grecia y Reino Unido también. El único supuesto clave que tiene esta metodología es el hecho de que asume que las características de las viviendas que están dentro de un mismo estrato son homogéneas, es decir, las características de las mismas son muy similares. Sus principales ventajas son el hecho de que es simple y fácil de calcular, ya que solamente utiliza medidas medianas y medias. Y no requiere mucha información, ya que solamente requiere el precio de la vivienda y alguna variable de interés para estratificar. Y dice, bueno, este método ayuda a lo que es a neutralizar la variabilidad de la combinación calidad-precio de la vivienda. Es decir, ayuda a disminuir la heterogeneidad de las viviendas y hace que las viviendas que están, en base a alguna variable de interés, las viviendas que están dentro de un estrato sean más parecidas, o sea, está más neutral la variabilidad. Sin embargo, posee algunas desventajas, tales como pueden ser las estimaciones ruidosas y poco precisas, ya que puede llegar a pasar el hecho de que el conjunto de la vivienda puede cambiar en el tiempo, es decir, que haya más casas de un tipo que antes no había. Entonces, como se basa en muestras, y pues la muestra puede no reflejar esto, o también el error sistemático de sesgo, o también el debido a que la muestra puede ser muy pequeña y no representativa, ya que dado que se tienen que tener estratos, la muestra, algunos elementos de la muestra no pueden en un estrato pueden ser muy pocos. Serían principalmente esas. Y ahora mi compañera Cecilia les va a hablar de los indicadores usados internacionalmente. Gracias. Buenos días, mi nombre es Cecilia Rodríguez. Les voy a platicar acerca de los indicadores que se han encontrado en distintos países. Bueno, los países ya mencionados son 8 en los que se ha estado buscando información, principalmente nos basamos en los centros de estadística. Uno de los objetivos es encontrar qué disponibilidad hay de las viviendas, cómo estimar los precios de renta y cómo estimar los precios de las casas que se venden. Hemos encontrado metodologías que aplican únicamente para viviendas nuevas, metodologías aplicadas únicamente para viviendas usadas y encontramos otras cuyas metodologías son las mismas y solo diferencian en vivienda si es nueva o usada. También, bueno, en la tabla que se encuentra en la parte de abajo están los indicadores por países. Como se puede ver, uno de los países en donde más información hemos encontrado es en Reino Unido. Se destacarán algunos indicadores que se han encontrado en este país, son solo algunos. Por ejemplo, los precios de venta, tenemos varios indicadores para esto, unos aplican para casas y departamentos de Irlanda del Norte, otros para Reino Unido. Las periodicidades con que se manejan son distintas, algunos son trimestrales, otros tienen datos mensuales y también se diferencian por la metodología que utilizan, unos utilizan metodología hedónica, otros la estratificación. Podemos ver aquí que el aplicado en Inglaterra y en Gales utiliza ventas repetidas y otros los de medidas de tendencia central. Ahora bien, las fuentes de información con las que, bueno, primero se necesita saber con qué indicadores ya contamos en México. Y aquí tenemos que para estimar algunos precios de venta o precios de renta de las casas, tenemos el Índice Nacional de Precios al Consumidor. Generalmente se publica quincenalmente, pero para el caso de la renta de vivienda, los datos se recogen de manera semestral. Un producto del Índice Nacional de Precios al Consumidor es el índice de precios promedio. Este índice únicamente utiliza los promedios de los costos de renta de las casas y lo segrega de manera en ciudades. Ambos indicadores son producidos por INEGI. La Sociedad Hipotecaria Federal también produce un indicador de manera trimestral, que es el llamado Índice de Precios de la Vivienda en México.
utiliza metodologías hedónicas y pues variables, por ejemplo, como la superficie de terreno construido, el número de cuartos, la ciudad en la que se encuentra, el municipio, la antigüedad de la casa. Otro objetivo también en este proyecto es determinar la demanda de viviendas que existirán. Igualmente la SHF cada año estima la demanda de viviendas que se demandarán en este país. Lo hace de distintas maneras. Uno de los métodos es estimarla por componentes y determina el número de formación de nuevos hogares, el rezago habitacional, la movilidad habitacional y utiliza variable. Esa información la obtiene principalmente de INEGI. Otra manera de estimar la demanda de vivienda es por solución y estima el número de hogares que tienen cierto ingreso, la capacidad de pago, la ubicación geográfica. Podemos también estimar la demanda de vivienda a través de un modelo estocástico que sugiere que estará en función del ingreso de los hogares, la edad, el sexo, el estado civil, la escolaridad, las tasas de interés y las condiciones macroeconómicas del país. Ahora, la Comisión Nacional de Vivienda también produce un indicador que es la de oferta de vivienda y es en conjunción con el Registro Único de Vivienda. Y simplemente es el número de viviendas que están disponibles para ser habitadas. Para obtener uno de los productos finales, que es determinar los indicadores óptimos para México, las fuentes de información en donde hemos estado buscando ha sido INEGI, la Encuesta Nacional de Vivienda, la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos en los Hogares. Estos nos proporcionan información acerca de las características de vivienda, si fue comprada, cuánto costó y si es rentada, el costo de la renta mensual. También el Inventario Nacional de Vivienda es una fuente de información bastante útil, ya que obtenemos información ahí acerca de las características principales y sobre todo de los alrededores. Encontramos también información en el Registro Único de Vivienda. Es una plataforma que almacena información, obtiene características de las superficies de vivienda, la etapa de avance, el precio que tiene en su venta y la ubicación. Y también otras variables que nos pueden ayudar son las producidas por la Ciudad Hipotecaria Federal, que son el número de créditos otorgados para las viviendas y en el Banco de México las tasas de interés y los mismos créditos hipotecarios. A continuación mi compañero Edson les explicará un poco de un tema de tesis. Hola, buenos días, yo soy Rolando Tamayo. Les vengo a platicar un poco sobre mi tema de tesis, que sería la creación de un sistema interactivo para el cálculo y la visualización del sistema de indicadores de vivienda en México. Más que nada, este es un complemento al trabajo de investigación que se llevará a cabo por el grupo de Chapingo, el que consiste en elaborar una Shiny App para poder ver de una manera más sencilla y eficiente los resultados que se obtengan. Una Shiny App es una aplicación en la web programada en R, que es un lenguaje de programación estadístico, que nos permite modificar las entradas del programa de una manera muy sencilla, como vamos a ver en unos ejemplos adelante, y además nos permite ver los resultados en una interfaz gráfica más amigable para el usuario que la acostumbrada en algunos programas estadísticos. A continuación les presento un ejemplo de lo que viene a ser una Shiny App muy sencilla. Déjenme ver porque no se reproduce el video. A ver, parece que ya. No sé. Sí, parece que ya. Como podemos ver en el video, este es un simple histograma que se ve modificado con una barra desplazadora y es lo que intentaría hacer nuestra aplicación. Con unas simples barras desplazadoras o botones en la web, el usuario le va a poder pedir, bueno, estamos teniendo un poco de fallas en la presentación, no sé por qué, supongo que es por la versión de PowerPoint, que no coincide, pero el punto es
que el usuario va a poder, por medio de botones, modificar y pedirle a la aplicación los datos que el usuario necesite, ¿no? En la siguiente diapositiva vemos otro ejemplo más complejo de lo que es una Shiny App. Ya viene con un mapa, sin embargo, pues por lo mismo de que no corre bien, porque es un poco, bueno, es la versión de Windows 10 y la presentación está en Windows 13, no se puede apreciar, en Office, perdón, no se puede apreciar que en este mapa se muestran con puntos de colores donde un índice en Estados Unidos de educación es mayor y donde es menor, y es lo que trataríamos de hacer en nuestra aplicación. Aquí un pequeño mapa de lo que va a ser nuestra aplicación, que sería cargar los datos de una manera automática, o como dijo el doctor que presentó anteriormente, que va a recalibrar los datos según se estén actualizando las mismas bases de datos del INEGI. O sea, con una nueva encuesta va a ser muy simple introducir al programa los nuevos datos y automáticamente nos va a calcular los indicadores, que es el segundo paso, va a mostrar el resultado en la línea, o sea en internet, y el cuarto paso sería programar para que el usuario pueda interactuar con los datos, y por último el usuario va a poder pedirle un informe escrito de lo que haya deseado, o sea de lo que él quiera buscar, para poder así tener una mayor accesibilidad a estos datos. Y bueno, esa sería la propuesta de tesis, y por mi parte sería todo. Me parece que también por el equipo. Los dejo con el doctor. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Esa es la presentación, esperamos sus comentarios, su retroalimentación y posibles ayudas. Y bueno, si hubiera preguntas, estamos, a ver, de aquel lado veo una, 2, 3. Marco. Sí, un momentito. Bien, van acá primero. Gracias. Hola, buenos días, soy Nuria Torroja y me gustaría hacer un par de preguntas y algunos pequeños comentarios. La primera pregunta es: ¿por qué eligieron indicadores de precios? O sea, ¿qué es lo que esperan aportar con los indicadores de precios? En cuanto a comentarios, yo creo que de precios se sabe bastante. Me parece que un tema importante para el sector vivienda, al menos, es el tema de demanda, que ahí ponían lo de Sociedad Hipotecaria Federal, pero creo que ahí hace falta muchísimo trabajo y me parecería como más interesante de saber cosas de demanda. Y mi último comentario tiene que ver con las fuentes de información, que me llamó la atención no ver nada de registros públicos y catastros. Yo sé que es muy difícil, pero muchas de las metodologías que están poniendo y lo que alcancé a entender, pues casi solo se podría obtener de registros públicos y de catastros. Hay que tener mucho cuidado con la información del RUB, porque es buena, pero es solo para un segmento de vivienda, o sea, no es para toda la vivienda del país. Sí tiene mucha información, pero solo es para la vivienda que va a ser financiado por Infonavit y Fobiste. Entonces, ya, esos son mis comentarios. Gracias, gracias. ¿Había otra más por acá? Sí, Víctor Maxice. Mi comentario va en términos de… si bien el trabajo que están presentando es una aportación importante porque no hay nada que lo sistematice de tal manera, sí sería importante ver de qué manera pueden cruzar estas variables de precio que ustedes están considerando con las variables que van en la pobreza multidimensional, tanto en la calidad de espacios y la parte de servicios en la vivienda, que también pueden servir para su tasación del precio. Sí, y eso nos sería de muchísima utilidad en términos de las cuestiones de desarrollo social, sí, que tampoco está sistematizado. Siempre hay que estar armando esos mapeos, ¿no?, de saber en qué domicilio o qué casa es donde se cuentan con los servicios básicos
que nos pueden permitir ver cómo se está moviendo la marginación y la pobreza en el país, ¿sí? Por el resto creo que se puede considerar que sería un avance considerable, ¿eh? Sí lo veo importante. Gracias. Sí, bueno, en cuanto a la parte del, bueno, analizando las fuentes de información que mostraron con los métodos que tienen de cálculo, por ejemplo, para el método hedónico, sí, es ver mucho las características de la vivienda. Por ejemplo, no vi ahí como fuente de información el censo de población. O sea, en el INEGI tenemos la característica de cada vivienda, sí, pero vivienda, digamos, si tienen acceso a los microdatos, sí, pueden ver por cada vivienda de qué material está hecho, cuántos cuartos tiene, o sea, muchas características pues de la vivienda, ¿no? Y no lo vi como fuente de información en lo que tienen, ¿no? Para el método de tasación, sí, bueno, ahí entiendo que es mucho ver las plusvalías que tienen las áreas, sí. Entonces, no sé, ahí también no vi alguna fuente de información que les diera esa información. Bueno, es todo. Ok. Hay una cuarta, ¿quieren? ¿Por qué no atendemos estas tres y entonces pasamos a la cuarta? Sí, en un momentito. Y a otras que pudiera haber, por supuesto. ¿Quieres contestar algunas? Contesto la del censo de población, ¿no? Ok. Bueno, primero respondiendo al comentario que hizo la compañera, ¿por qué indicadores de precios? ¿Verdad? Bueno, básicamente porque el proyecto responde a una demanda de INEGI, ¿sí? Lo que se quiere es un sistema de indicadores y las variables que se solicitaba estudiar era disponibilidad, número de ventas y precios, tanto de venta como de renta. Por supuesto, nosotros nos vamos a enfocar en eso, ¿no? Pero si tenemos la posibilidad de incluir otras variables, ¿no? Para expandir, ¿no? El estudio de tanto de demanda como de oferta, pues lo vamos a hacer, pero en principio son esas 4 variables las que son de nuestro interés. ¿Quiero agregar algo? No, sobre esto del censo de población, las características de vivienda, sí, efectivamente nosotros las usamos para un índice de ruralidad y para otras cosas, ¿no? Que tenemos ahí en la plataforma, y se antoja así a priori de que las características son muy básicas, ¿verdad? Drenaje, agua, si tiene piso, cuántos cuartos tiene, ¿verdad? Pero por supuesto, pero por supuesto que sería una fuente, ¿verdad? Adicional, ¿verdad? A las que tenemos, ¿no? Y bueno, también respecto a los comentarios de fuentes de información, nos comentaban que por qué no hemos considerado registros públicos y catastros, ¿no? Lo vamos a hacer, o sea, no lo hemos hecho, ¿verdad? De hecho estamos cumpliendo un mes, ¿no? Que se aprobó el convenio, aunque ya habíamos venido trabajando, y bueno, las fuentes que les presentamos pues son las que hemos considerado hasta el momento, pero por supuesto todavía nos falta, ¿no? Evaluar ese tipo de cosas, ¿no? Qué calidad hay, de qué manera lo podemos usar. Por ejemplo, también comentaba acá el doctor, qué fuentes de información para la tasación.
la Sociedad Hipotecaria Federal hace uso de variables de este tipo. Igual, o sea, no podríamos dar muchos detalles ahorita porque no conocemos realmente la metodología que utiliza a fondo para construir su índice de precios. Pero bueno, por lo que sabemos hasta el momento sí hace uso de evaluaciones que hacen para determinar un precio posible de venta de las viviendas. A ver, teníamos una pregunta más de aquel lado. Sí. Sí, bueno, buenos días. Gaudencio Benítez de la CONAFOR. Consultarle, doctor, y a los jóvenes aquí universitarios de Chapingo, si en este proyecto también están considerando indicadores para el caso de las viviendas de madera. En realidad, en las características, ¿no?, que se utilizan en los modelos hedónicos ingresan, ¿no?, pero no así como algo tipificado, sino como material de construcción. En ese sentido están consideradas, pero no como un rubro aparte. ¿Sí me explicó? O sea, nosotros no las pensamos así como evaluar de una manera especial, ¿no? ¿Una otra pregunta? Porque entonces me aviento yo. Muy bien. Ok. Efectivamente, en la mayoría de los índices que nos comentaron que concentrarían su atención, hacían referencia a la necesidad de que hubiese un evento de venta, evento de construcción, pero en términos de autoconstrucción que se puede dar, no sé de qué tamaño sea, no sé qué tanto impacte o influya en el comportamiento, en los índices, pero es algo que existe y que puede sin duda tener un impacto sobre lo que estamos intentando medir o quedar fuera de plano, dado que no se ha dado, como digo, un evento de venta o renta. Por el otro lado, en términos de renta, yo creo que hay nuevamente una fuente adicional, la encuesta nacional de ingreso-gasto de los hogares, donde medimos, se imputa la renta de una manera extraña, ¿no? Y no muy precisa a mi juicio. Se le pregunta a la gente, bueno, sabemos que su vivienda no es rentada, pero si lo fuera, ¿cuánto cree usted que rentaría? O ¿sí? ¿Cuánto pagaría por ella o cuánto cobraría por ella? Ahora, de todos modos, dentro de este conjunto de viviendas en la muestra, tenemos algunas que están efectivamente rentadas, que sí saben cuánto rentan, que sí conocen las características de las viviendas en términos de equipamiento, número de cuartos, nivel socioeconómico de la zona en la que se ubica, etcétera, 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 a partir de los cuales sería posible conocer con mucha mayor precisión para esas y aún imputar para las otras, ¿no?, las que no están rentadas, el precio de la renta de la vivienda. Algún esfuerzo hemos intentado por ahí, algún ejercicio hemos hecho, pero ciertamente esta puede ser una fuente que complemente a aquellas que están en este momento considerando y pudiera contribuir al estudio. ¿Alguien más? No sé si quieran reaccionar. Sí, efectivamente es en mi apreciación, buen indicador el precio de renta para estimar el precio de venta, sin lugar a dudas, ¿verdad? Y bueno, se tomará en cuenta, ¿no? Ok, bien. Pues si no hubiese más, agradezco. A ver, por favor. Yo quiero hacer un pequeño comentario, pero del trabajo pasado, muy breve, ¿no? Hacía la sugerencia el compañero de usar los listados de desaparecidos, ¿no? Pero también quizás una variable muy importante sería pues la tasa de homicidios, ¿no? Por cada 100,000 habitantes en los municipios, ¿no? Para tratar de hacer un proxy de ajuste a esas subvaluaciones de mortalidad, ¿no? Para nosotros es importante ese trabajo porque como calculamos continuamente la esperanza de vida en los municipios, nosotros nos hemos dado cuenta que en realidad de muchas variables que se dicen que están muy ligadas a la esperanza de vida, ya no lo están porque eran consideraciones del pasado cuando nuestro sistema de salud era muy pobre
y cosas así, ¿no? Ahora, pues la variable que más incide en la esperanza de vida es los homicidios, o sea, la violencia, ¿verdad? Entonces, yo quería hacer el comentario en aportación al doctor Hernández para recalcar, ¿no?, la importancia de la violencia en esa tasa, en esa estimación que hagan de la subestimación de mortalidad. Gracias. Bueno, muchas gracias. A ver, perdón, ya despertó una reacción más. Y nada más aportando, del tema que están generando es un proyecto fundamental, en este caso de la estimación del costo de la vivienda. En el caso de nosotros en la Ciudad de México, el estudio, digamos, de la ley de prevención que tiene hace un año que entró en vigor, estamos trabajando en cuestiones de combatir la incidencia delictiva en base a los factores sociales. O sea, es decir, entrar a los índices de marginación, las zonas de marginación, la característica de la vivienda. En eso nos veía mucho el costo, renta, tipos de vivienda que existen. Lo cruzamos incluso con domicilios de donde viven los internos, de donde están los probables responsables, buscar las zonas de alta marginación para poder hacer los cruces delictivos y tratar de enfocar, si en este caso fuera Iztapalapa, pues programas sociales de vivienda, becas, educación, o sea, espacios recreativos, cultura, para poder, en este caso, no combatir la violencia con la misma reacción o con la misma fuerza del Estado, sino combatir desde un aspecto social, de salud, de todo ese tipo para empezar a generar. Por eso son importantes para nosotros este tipo de proyectos o de bancos, pero que estén bien fundamentados, o sea, bien consolidados. En este caso, las viviendas sí es importante que midan o que liguen el aspecto socioeconómico o en qué marginación está esa vivienda, porque para nosotros sería fundamental saber exactamente pues hasta qué valor tienen las viviendas, ¿no? Y qué gente se nos dedica a combatir en este caso la incidencia delictiva, que eso es lo que estamos trabajando en la ciudad, o sea, trabajar ya los aspectos socioculturales, económicos, incluso de empleo, para nosotros ya la fuente es del INEGI, para poder sacar todas esas características, aprovechar los censos, los AGEPs, cómo está, en este caso, desagregada la Ciudad de México para poderla combatir. Y del otro punto comentabas de los homicidios, efectivamente hace un año sacó la publicación el INEGI de los homicidios violentos o de las muertes violentas, que eso lo que detonó que a nivel nacional nos dispararan porque la mayoría, en este caso la prensa, nos comparó las muertes violentas con los homicidios dolosos. Los homicidios dolosos pues, son exactamente cuando el Ministerio Público acredita realmente la muerte, ¿sí? Pues fue pues ahora sí con modo intencional la muerte de la persona. Cuando una defunción violenta por un registro administrativo, pues puede ser que la persona iba caminando, le cayó, o le aventaron, pisó un carro, una piedra y le aventó la piedra, lo golpeó y lo mató. Sí, fue violenta porque le recibió, pero fue un homicidio imprudencial, es una muerte culposa. Entonces no es una muerte, que esa es la característica que tenemos que diferenciar cuáles son las muertes. Eso lo tenemos registrado porque lo sacamos de las actas de defunción, pero no aquellas muertes que no se encuentran, aquellas personas que no sabemos qué les pasó, ¿sí? Sabemos los que tenemos en el CEMEFO, porque bien o mal recogimos un cuerpo despedazado o una persona que la tiraron, bueno, ya llegó el médico forense, se le inicia el acta, la versión previa y se registra el INEGI, pero no aquellas personas que tenemos perdidas, ¿no? Que no sabemos, sus familiares tienen 5 meses que lo están buscando y todavía no aparece. El procedimiento es estar en contacto con la familia, decirle, oye, ¿ya apareció tu familiar? No ha aparecido. Bueno, pues no sabemos qué pasó. Que esa es la parte del otro tema, que es donde tienen que enfocar del subregistro de los homicidios. Yo en la Ciudad de México podemos decir, bueno, sabemos porque tenemos el CAPEA, sabemos cuántas personas no localizadas tenemos en la ciudad. Sí, a lo mejor son al año 700 personas no localizadas. Pero con el proceso de localización, a lo mejor de esas 700 encontramos 600, hay 100 que todavía siguen sin encontrarse. Pero a nivel nacional no lo sabemos. ¿Sí? Que eso es una conformación desde el año pasado, que creo que por ley también se está conformando el Banco Nacional de Personas No Localizadas, que eso también daría mucho para quitar el subregistro de aquellas personas que realmente sus familiares están buscando a la persona, que no saben qué les pasó. Porque las tasas de homicidios las tenemos, las tasas por muertes, por defunciones, a través del INEGI las sacamos, o los homicidios, el Sistema Nacional publica la información de los homicidios dolosos a nivel nacional y es lo que nos mide a nosotros para estar viendo cómo viene el índice de criminalidad. Muchas gracias. Pues si no queda más, le agradecemos al doctor Zamudio y a sus acompañantes, ¿no? Gracias.
Muchas gracias. Ahora tendremos un receso y comenzaremos de vuelta a las 11:30.